A veces pienso que todos seguimos siendo un poco esos niños que miraban al frente esperando que el profesor dijera nuestro nombre. Esa espera, esa necesidad de ser vistos nunca se fue del todo. Solo cambió de escenario. Ahora esperamos los likes, las notas, las felicitaciones, los resultados. Y es que la escuela no terminó cuando salimos de sus paredes. La escuela sigue viva dentro de nosotros. Nos acompaña en la forma en que pensamos, en cómo sentimos, en lo que creemos que está bien o mal, incluso en la manera en que nos juzgamos cuando fallamos. De una u otra manera, la escuela moldeó más que nuestra mente, moldeó nuestro modo de estar en el mundo. En la escuela aprendimos que pensar bien era repetir correctamente, que entender era sinónimo de memorizar. Nos enseñaron que el error debía evitarse, no explorarse, y así poco a poco el pensamiento se volvió una especie de obediencia mental. Nadie nos explicó que pensar también puede ser un acto de rebeldía, que una pregunta bien hecha vale más que una respuesta rápida. Recuerdo cómo muchos aprendimos a pensar en voz baja, a no levantar la mano si no estábamos seguros, a no decir lo que realmente creíamos por miedo a que sonara mal. Y ahí, sin darnos cuenta, la escuela empezó a construir dentro de nosotros una voz interna que aún hoy nos acompaña. Esa voz que dice, mejor no diga eso, seguro que estás equivocado, o alguien lo explicará mejor que tú, mejor cállate. En el salón todo giraba alrededor de tener una respuesta correcta, pero la vida rara vez tiene una respuesta correcta, o a veces ni siquiera hay una respuesta. En la escuela nos enseñaron a buscar certezas cuando lo más humano es aprender a convivir con la incertidumbre. Nos entrenaron para responder, jamás para preguntar. Y el resultado es que muchos adultos hoy se sienten incómodos con las dudas. Creen que no saber algo los hace menos inteligentes, cuando en realidad la inteligencia comienza justo ahí, en la conciencia de lo que se ignora. Si lo piensas bien, todas las grandes ideas nacieron de las dudas, de alguien que no aceptó la verdad, que se atrevió a mirar más allá. Pero la escuela no solo formó nuestro pensamiento, también moldeó la forma en que sentimos. Nos enseñaron a ocultar lo que nos pasaba por dentro, a que la tristeza no debía mostrarse, que la tristeza es debilidad, que la rabia es indisciplina, a que la alegría excesiva era algo así como la distracción. Así que crecimos aprendiendo que sentir era un obstáculo, que lo emocional y lo racional debían estar separados, y ese fue quizá el error más grande, porque sin emoción no hay aprendizaje. Lo que nos toca el corazón se queda y lo que no nos mueve pues simplemente se olvida. El conocimiento que emociona transforma, el que no pues simplemente se memoriza y se borra después del examen. Muchos adultos cargan las heridas que nacieron en la escuela, no necesariamente por un mal profesor o un mal momento, sino por la cultura del silencio que nos enseñaron. Nos acostumbraron a callar, nos enseñaron el miedo al ridículo, la ansiedad, nos enseñaron la frustración de sentirnos menos. Y esas emociones reprimidas se quedaron ahí, enterradas en el cuerpo, en la voz, en la forma en que enfrentamos cualquier nuevo aprendizaje. Por eso tanta gente dice, yo no sirvo para estudiar, o yo no soy bueno para eso. No porque no puedan aprender, sino porque en algún momento la escuela les enseñó que fallar era fracasar, cuando en realidad fallar es parte de aprender, es parte del proceso. Otro molde invisible de la escuela fue la comparación. Las notas, los cuadros de honor, los promedios. Desde pequeños aprendimos a medir nuestro valor en función de los demás. ¿Y qué pasa cuando un niño entiende que solo es valioso si es mejor? Pues que empieza a estudiar por miedo y no por curiosidad, por validación de los demás, sino por su propia pasión, no por motivación. Y esa herida persiste en la vida adulta. Seguimos comparándonos, buscando destacar, temiendo el error, y sin darnos cuenta, seguimos en el mismo juego que cuando estábamos en el colegio, solo que ahora el tablero es digital y las notas se llaman me gusta. Y claro, no todo fue rigidez o no todo fue dolor. Todos recordamos a ese profesor o profesora que nos enseñó más que su materia, alguien que nos hizo sentir que pensar era hermoso, que dudar estaba bien, que equivocarse era una forma de avanzar. Porque aunque el sistema tenía sus límites, algunos docentes supieron romperlos. Fueron los primeros en tratarnos como personas, no como promedios. Y eso también moldea. Nos enseña que la educación puede ser humana, cálida, viva. Tal vez el recuerdo de esos maestros sea la semilla de todo lo que queremos cambiar hoy. Llegamos adultos y entendemos que necesitamos desaprender. Desaprender la idea de que el error nos define, desaprender la voz interior que nos pide permiso para pensar, desaprender la creencia de que solo valen las respuestas exactas. Y entonces podemos empezar a aprender de nuevo, pero con más libertad. Aprender por curiosidad y no por miedo, aprender con emoción y no con culpa, aprender no para aprobar, sino para poder comprender. Y el conocimiento más profundo
nace cuando dejamos de estudiar para otros y empezamos a estudiar para nosotros mismos. Hoy yo creo que todos tenemos una especie de escuela interna, una pequeña institución en la cabeza que todavía pasa lista, corrige, evalúa, castiga, pero también podemos construir una nueva escuela, una más amigable, más libre, más nuestra, una escuela donde podamos decir, no entiendo, pero quiero aprender, fallé, pero ahora entiendo el motivo. Esto me emociona y por eso quiero profundizar. La verdadera educación empieza cuando dejamos de temerle al error y aprendemos a escuchar lo que sentimos mientras aprendemos. Quizás no se trata de culpar a la escuela, sino de reconciliarnos con ella, de reconocer que hizo lo que pudo dentro de su tiempo, pero que nosotros podemos continuar su trabajo de otra forma. Podemos construir una educación más humana, donde la mente y el corazón trabajen juntos, donde pensar no sea obedecer sino crear, donde aprender no sea comprender sino compartir. La escuela nos moldeó, sí, pero ahora somos nosotros quienes podemos dar una nueva forma a ese molde. Podemos pensar distinto, sentir distinto, enseñar distinto. Porque la educación no termina cuando suena el timbre de salida. Empieza cuando elegimos aprender a nuestra manera.